Hernán, buenas ¿Cómo noches. está? ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal el noches, Hernán. tráfico? Bienvenido. Bienvenido. Bien, ahí más o menos. ¿Qué tal el tráfico? Gracias, gracias. Complicado. Como para pasarle la voz al municipio. Pero Bueno, gracias por haber venido gracias, a pesar gracias del, por el del esfuerzo. tráfico terrible. Sí, gracias por el esfuerzo. Bueno, Comentábamos David. algunas de las cosas que han sucedido después del debate, pero primero nos gustaría conocer tu opinión sobre la performance de los técnicos de ayer en el debate. ¿Tú quién crees que lo hizo mejor? ¿Quién quedó de alguna manera no tan bien en el debate desde tu punto de vista? ¿Qué es lo Sí. que, O si que te- destacaría? o si te sorprendió algo, ¿no? Ujú. A ver, yo creo que en general lo que no tanto sorprendió, pero que dejó, digamos, como mensaje final es que hay un equipo técnico en Juntos por el Perú que puede ser medio improvisado o medio sacado de la manga. O sea, digamos, recién armado. recién Improvisado armado. no por la gente, sino porque recién... Así es. Sí. No porque la gente sea improvisada, sino improvisado en el sentido que los acaban de convocar. Ujú. Y claro, frente a esta idea de que Castillo gestionó pésimo, que la izquierda en general no gestiona bien, ahí mostraron un equipo que con sus altos y bajos, pero que en general, digamos, mostraron unos más que otros capacidad técnica, ¿no? Y digo que esto es lo que resalta porque respecto al fujimorismo, más bien teóricamente son los que aseguran que la economía crecerá y la estabilidad, y en fin, todo el discurso que ellos tienen, lo cual estaría asociado a un equipo técnico. Así que hubiese equipo técnico ahí no iba a sorprender mucho. Lo que más me sorprendió fue que lo mantuvieran oculto, que Hasta el apareciera a final, último ¿no? momento, que aparecieran personas como Carlos Nejo, que es una persona muy capaz, que ha logrado todas las cosas que ha logrado, digamos, en su desarrollo profesional, pero que es alguien que está vinculado al PPC y que estaba más bien vinculado aquí a Abra. Y que fue muy atacado por el fujimorismo en la época de los Panamericanos, justamente, ¿no? Así es. Pero yo te diría que ese es, digamos, lo primero que queda, ¿no? Que un equipo o un grupo que teóricamente no tenía equipo, bueno, hay un equipo ahí, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, en el caso de la época de Castillo, era a quien evoca a Sánchez, era más dramático, porque en ese caso, no sé, pues él prometió que Cerrón ni de portero, Claro. no había, puede que la memoria me falle, pero creo que no había un equipo mínimamente sólido. Acuérdense que incluso el día de la juramentación hubo 1000 demoras también, sí, claro, sobre el tema. Pero, digamos, también genera esa sensación de, bueno, ponte Pedro Franque, que es una persona que uno puede discrepar o no con lo que plantee, pero tiene una serie de ideas concretas sobre el asunto, que ha estado más declarando junto con otro grupo de economistas, se me va el apellido ahorita, días previos, Dancourt. Pero eso no está por escrito. O sea, yo creo que por lo menos, si ya cambiaste, ajustaste el plan, Anaí Durán se ha pasado diciendo que ellos entienden que en primera vuelta llegaron como llegaron y que ahora el reto es otro. No quieren hablar de hoja de ruta, pero están planteando otras cosas. Pero falta verlo en el papel, verlo, ¿no? A ver dónde está, ¿no? Porque a lo mejor pensarán que hablar ahora de hoja de ruta sería, o sea, repetir otro plato también, ¿no? Claro. O sea, de pronto. No quieren usar repetir el pasado y creo que hay una convicción en Juntos por el Perú que no pueden abandonar su base, digamos, más vinculada a Castillo. Es más, dentro de la lista y dentro de los elegidos, hay gente vinculada a Castillo como familia o como personas que estuvieron ahí. Bueno, además, el que está candidateando para presidente fue ministro, claro, durante todo el gobierno de Castillo, que el día de la polémica sospecho que se lo van a sacar en cara. Así que tampoco quieren abandonar eso, ¿no? Uno de los temas en los que parecen haber cambiado de idea es en los temas de las estatizaciones, por ejemplo. Pedro Franque ayer dijo que no va a haber estatizaciones a pesar de que el plan de gobierno dice otra cosa. Y también el tema del BCR,
que es un tema ya obsesivo, ¿no? Todas las elecciones es como, no, ¿y qué van a hacer con Julio Velarde? Es la pregunta, ¿no? De rigor. Roberto Sánchez había dicho que no era indispensable el señor Velarde, pero ayer Pedro Franque dijo justamente lo mismo, ¿no? Que lo van a mantener. Y hoy Roberto Sánchez declaró sobre el tema también, respaldando lo que dijo anoche Pedro Franque. Vamos a escuchar a Roberto Sánchez para comentarlo, por favor. Hasta el día de ayer usted hablaba de sucesión de Julio Velarde, sin embargo Pedro Franque ya ha confirmado de que él se quedaría en un gobierno suyo. ¿Lo han convencido o se ha convencido usted mismo? Yo creo que es importante la sensatez, ¿no? Si nosotros no tenemos mayoría política ni en el Senado, ni en diputados, entonces insistir en algo que no es viable, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Queda como extraño, ¿no? En fin, mira, yo creo que es una forma de tratar de justificar el cambio. Yo hace unas semanas también decía, bueno, han pasado de el presidente del BCR se va de todas maneras, a no, discrepamos respecto a algunas cosas tipo lo del oro, y yo decía, bueno, la que viene es que se mantenga, pero vamos a cambiar el directorio, que más o menos es lo que el Pedro Franque o Dancourt declararon hace unos días. Entonces, bueno, acá está el tema de no somos mayoría, cosa que es un elemento de discurso que ya lo venían diciendo, pero probablemente vayan a estar mucho en esa línea, ¿no? O sea, en este asunto de que no hablar de una hoja de ruta, pero dar mensajes y gestos que indiquen que el programa inicial no lo van a hacer, sino que van a optar por algo intermedio. Bueno, esto es una declaración más que va construyendo esa nueva... Como un esfuerzo por acercarse al centro. La palabra a algunos no les guste, pero es así. Claro. Ahora, sí, dale. De hecho, la parte en la que más se le cincó a los miembros del equipo técnico de Keiko Fujimori fue la de, más que la de Alberto Fujimori, en realidad el presente en el Congreso, o sea, las cosas que se habían aprobado bajo la presidencia de Fernando Rospigliosi, los gastos, en fin. Y por el lado del equipo de Sánchez, el manejo de la economía en la época de Castillo. ¿Cuál crees de esos argumentos, de esos dos puntos de ataque, ¿no? Mutuos, cuál crees que pesa más? No, yo creo que los dos tienen un peso equivalente. Lo que ocurre es que ahí, paradojalmente, respecto a las críticas del gobierno de Castillo, paradojalmente el punto más, entre comillas, débil es Sánchez. Porque él fue el ministro de Castillo durante todo el proceso, ¿no? Y lo otro respecto a lo que dice el Fujimori, o mejor dicho, digamos, las acciones que desde el Congreso hoy y mañana seguramente contradicen lo que el Fujimorismo plantea, yo creo que se ha mencionado, pero de manera poco consistente, ¿no? Alguno de los que estuvo debatiendo en algún momento lo mencionó, ¿no? Franque. Franque más, ¿no? y Gustavo Guerra García, me parece también. ¿Cómo es Zunini, ¿no? En algún momento, pero muy poco. Pero creo que muy poco, básicamente Gustavo Guerra García y Pedro Franque. Lo cual además te muestra que, a pesar que leía por ahí que hay una persona responsable de los debates y de coordinarlos, como que no coordinaron mucho, porque no había un hilo conductor, ¿no? Había unos mejor, otros peor, pero en fin, cada uno tratando de justificar o de argumentar, digamos, lo que están pensando hacer, en algunos casos muy vago, otros más precisos, pero no había una línea que los articule. En el caso del Fujimorismo, la línea que los articulaba en términos discursivos, vamos a llamarlo así,
la verdad que un cliché, ¿no? O sea, entrenas un poquito antes, no sé, pero repetir todo El el rato, Lo del orden, orden, caos, sí, orden, ya era caos. una cosa... Sí. Digamos, bueno, han optado por eso en lugar de hablar de comunismo, que fue lo que el 21 se la pasó Keiko Fujimori Sí. hablando todo el rato, y que no sumaba absolutamente nada, porque mucha gente votó por Castillo por miles de motivos, y habrá sido el 0 punto algo, porque lo veía como comunista, o sea, ¿no? Eso era el mensaje a los que ya iban a votar por ella. Entonces, Pero en un momento Ceballos se la devuelve bien y le dice, bueno, sí, estamos en el caos, pero es un caos con K, Con ¿no? K. Porque ustedes Así están es. gobernando y es producto de eso. Que si se ponen creativos podría ser Debería más ser bien el eslogan, uno claro. de los eslogans ¿Cierto? que podría Juntos por el Perú, si tuviera un buen utilizar, marquetero, porque, utilizaría eso, claro. Justamente el caos con K es lo que han venido haciendo en el Congreso y vienen haciendo en el Congreso, y de lo cual cada vez que interviene Keiko Fujimori o algún candidato del Fujimorismo, mutis, Claro, ¿no? claro. Salvo la presencia de Rosángela Barbarán, que me pareció, digamos, claro, digamos, entiendo que ella siempre se ha preocupado por el tema de juventud y ella es la que ha propuesto leyes sobre juventud, desde ese punto de vista, justificación. Además, como ella bien dijo, que era la única mujer en todo ese debate, lo cual fue un error de parte de Juntos por el Sí, Perú, que han debido eso. reconocerlo, sobre lo cual no dijeron absolutamente nada. Pero también era la presencia del Congreso ahí, ¿no? Cosa que nadie En Fuerza Popular utilizó, creo que la mayoría ¿no? trabaja en el Congreso, de los que participaron en el No, debate, está bien, pero ¿no? ella es la congresista. A eso Claro, me refiero, ella es la ¿no? más, claro. Ahora, me parece interesante, que es lo que creo que entiendo, que tú observas que en el equipo de Roberto Sánchez no había, digamos, una unidad, una estructura. Estaba cada tema o cada exponente del tema estaba desestructurado, y en el lado del equipo de Keiko Fujimori, pegados, estructurados con mocos y babas, pero alrededor de una sola palabra de cliché o una... Era el hilo conductor. Exacto, o una frase... O una frase de esas construidas, que era el caos, el orden. ¿No? A ver, digamos, de lo que he podido leer, me parece que todos estaban hablando, puede que haya algunas variaciones, pero creo que todos estaban hablando del plan, el contenido técnico está vinculado al plan de gobierno del Fujimorismo, ¿no? Creo que ahí sí han sido consistentes. A lo que me refiero es que era como que estaban hablando, no sé, del tema agrario, y en eso, pero por si acaso, orden, caos, ¿no? Somos el orden, somos el caos. Entonces era una especie de enclave, hay una cosa forzada, ¿no? Al otro lado, creo que no, se pone más en evidencia que los han ido juntando, como ha dicho Sánchez, porque ahora está... ¿Está sensato? La sensatez. La sensatez, por sensatez. Pero el punto está que el debate técnico y luego el debate del 31, yo creo que en ambos casos hay un objetivo de fondo, que es un tema estructural en el país y que antecede las elecciones, que es la desconfianza. Desconfianza general hacia la política, desconfianza hacia los políticos y desconfianza, por diversos motivos, hacia estos dos candidatos, ¿no? Por eso, digamos, en el balance, creo que sumó un puntito Juntos por el Perú, porque, digamos, ahí mostraron técnicos, pero yo creo que esa desconfianza está ahí, porque finalmente, o sea, ¿cuánto duró Franque con Castillo? ¿No? Y su carta de renuncia, alguien se le va a hacer acordar. O sea, porque realmente él en ese momento dijo, esto no avanza porque no hay señales de que yo pueda hacer lo que quiero hacer. De nuevo, ¿quién garantiza? Porque cuando la desconfianza se quiebra, o sea, hay un elemento de fe en el sentido laico, si quieres, de la palabra, ¿no? O sea, yo voto por ti porque creo que en el futuro vas a hacer algo. Bueno, y se construye a partir también de lo que has hecho. Y eso pues, carga pesada para el fujimorismo y semipesada en el caso de Sánchez, digamos, ¿no? Pero hay historias que generan cierta desconfianza
y pueden promover una serie de cosas hacia adelante, que a partir de estos, digamos, problemas, yo creo que terminan, digamos, el gran público, que es este público de centro, o mejor dicho, el 80 y tantos % que no votó por ninguno de los dos, yo creo que ahí va mirando, ¿no? Va mirando y bueno, primera vuelta, la mitad dijo que votó la última semana. En segunda vuelta, normalmente no ha sido tanto, los porcentajes suelen ser 25% aproximadamente, pero hay esta novedad, digamos, y que genera todo un ruido en redes sociales al menos, de aquellas personas que dicen voy a votar viciado, porque estoy hasta la coronilla de votar por el menos malo, y que eso es una novedad. Ahora, mencionaste hace un momento a Rosángela Barbarán, pero primero quiero comentarte lo de José Domingo Pérez, ¿no? Ayer mucha gente esperaba que José Domingo Pérez participara en el debate, pero ya explicó Juntos por el Perú que como no estaba el tema de justicia, no lo convocaron como parte del equipo técnico, y hoy dio una conferencia de prensa para anunciar varias cosas, entre ellas que está denunciando a Miki Torres por esa declaración totalmente fuera de foco, inadecuada de la semana pasada, cuando dijo que había tenido que unir esfuerzos con la fiscalía y parte de la prensa para lograr la vacancia de Pedro Castillo, y que Pedro Castillo puso su granito de arena. O sea, eso no era lo relevante, sino que ya estaban de acuerdo en sacarlo. Entonces, José Domingo Pérez ha dicho hoy día que está denunciando a Miki Torres y a los congresistas Marta Moyano y José Williams, y también al comandante Raúl Alfaro. Y me parece que también menciona a Patricia Benavides. Vamos a ver la declaración para comentar lo que dice José Domingo Pérez. Por conspiración para la rebelión. Así es. Vamos, Ricardo. Como abogado del presidente Pedro Castillo, saludamos la decisión que ha tomado también el partido Juntos por el Perú de respaldar la presentación de esta denuncia, que está dirigida, como bien lo ha señalado el doctor Roy Mendoza, contra quienes desde el Congreso de la República programaron este plan para deponer al legítimo presidente en ejercicio, Pedro Castillo. Marta Lupe Moyano Delgado y José Daniel Williams suscribieron la ilegal resolución del Congreso que declaró la permanente incapacidad moral del presidente Pedro Castillo y por ende la vacancia a la presidencia de la República. En el caso de la fiscal de la Nación de aquel entonces, Liz Patricia Benavides Vargas, este programa o estas acciones implicaron la apertura de diversas investigaciones con el objetivo de generar inestabilidad sin propósito de causa penal y con contenido eminentemente político. También el comandante de la policía, Raúl Alfaro Alvarado, quien dispuso la detención inconstitucional que se llevó a cabo el día 7 de diciembre contra el presidente Pedro Castillo, habiéndose afectado a su familia, porque todos vimos aquella lamentable escena en donde sus 2 menores hijos estuvieron presentes y la policía, en un uso excesivo de la fuerza, procedió a privarle de la libertad inconstitucionalmente al presidente Pedro Castillo. Y por último, como bien lo ha indicado el doctor Roy Mendoza, al actual miembro de la plancha presidencial de Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres Morales, quien ha confesado un delito en los medios de comunicación. Perú a esta declaración de Miki Torres, la respuesta política, ¿no? Porque el lado penal va a tomar su curso, pero digo, esta respuesta en medio de la campaña, ¿no? Sí, yo la verdad, bueno, temas legales no conozco, ¿no? Y la verdad no estoy seguro que por el lado legal eso se desarrolle mucho, porque es cierto que yo creo que más bien el peso está en lo político, porque lo que hay ahí nos costó mucho, y hace una mención en lista de todos los esfuerzos de todos los sectores. Yo creo que no habla y no usa la palabra coordinamos, no sé, nos reunimos, acordamos. Habla de sumar esfuerzos, nada más. ¿No? Hasta ahí llega. Entonces, eso ya está en el terreno jurídico, digamos, para ver las consecuencias de ello. Pero en términos políticos pone en evidencia
digamos, justamente pone en evidencia que el fujimorismo mantiene una serie de prácticas que tienen que ver con lo poco democrático. O sea, una de las grandes críticas que se ha repetido en estos días es, directa o indirectamente, hay injerencia del fujimorismo en una serie de organismos del Estado, ¿no es cierto?, donde la democracia, si algo tiene como aprendizaje histórico, es que los poderes deben estar divididos, deben ser independientes. Eso, el TC está como está, la Defensoría, Junta Nacional de Justicia, en fin, el sistema de justicia está muy controlado y tienes estas declaraciones que se repiten de Rospigliosi, de barrer, trapear, en fin, no me acuerdo ahorita el término, el piso con el Poder Judicial, y en ese contexto viene esta frase, ¿no? Que es, bueno, la voluntad era sacarlo. Claro, ¿no? claro. Y coincidimos muchos en esa voluntad. Sí. Entonces, eso no ayuda. Ahora, hay un sector del país que cree que ese es el costo, pues, de crecer económicamente, ¿no? Porque para muchos, entre el 90 y el 2000, así era, pues. ¿Y ¿no? crees que como efecto político este anuncio de José Domingo Pérez de no solamente querellar a Rosángela Barbarán por el tema de los perros mascotas, de PPK, de los perros de PPK, sino también a la denuncia de los demás por conspiración? ¿Crees que sea un golpe político que tenga réditos? Electoralmente, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, creo que más bien refuerza la idea que puede tener, digamos, un sector que no quiere votar por el fujimorismo porque lo ve como una propuesta autoritaria. O sea, a lo que voy es que no creo que sorprenda mucho a un sector de la población. A ver, déjame ahí desarrollar un poco la idea. Pensando en gente más ubicada en el centro, podría eventualmente sumar algunos votos, ¿no? Sí. Respecto al costo, porque gente que hoy no votó en la primera vuelta por el fujimorismo, lo que tiene que saber es que si va a votar por Keiko Fujimori porque tiene desconfianza o miedo a que Sánchez pueda hacer un Castillo II, y si no votó en primera vuelta, insisto, por Fujimori, debe ser mínimamente consciente que está asumiendo un costo. Y es el costo de que puedan terminar copando todo el sistema de justicia y desde ahí que las leyes terminen o las decisiones que tengan ribetes jurídicos terminen siendo, digamos, torcidas, manejadas desde el Ejecutivo, ¿no? Claro. Hablando Tenemos un videito. Sí, tenemos un video de Rafael López Aliaga de hoy que dieron una conferencia de prensa básicamente invocando a votar por Keiko Fujimori sin decirlo directamente, ¿no? Vamos a ver esa declaración, por favor, del líder de Renovación Popular. Quieren llevar a eso. Por eso es que hemos tomado la decisión. No al voto en blanco, no al voto viciado, no al voto por el comunismo e izquierda radical. Viva el Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por su asistencia el día de hoy. Es un llamado tácito a votar por Keiko Fujimori, ¿no? Sí. ¿Tendrá su arrastre esto? ¿Tendrá su efecto? Yo creo que sí, porque me parece... Yo creo que primero el mensaje es el señor se calmó. Después de 1000 pataletas. Es lo que estábamos hablando antes del programa, pero no lo queríamos decir de esa manera. Ya lo digo yo. Porque dentro de la gente que ha votado por Renovación Popular, seguramente habrá gente más calma y que por diversos motivos, popular, además, digamos, votó por Renovación Popular. Pero hay un sector muy radical, ¿no?, que han terminado diciendo golpe democrático. Y están recolectando firmas, ¿no? Eso es una cosa delirante. Eso no sabía. Sí. Bueno, pero ese sector más extremo, más recalcitrante, claramente antidemocrático, me parece que ese sector sí estaba pensando votar viciado como protesta, ¿no? Esto es increíble. Keiko Fujimori
y Sánchez, la OMPE, el jurado, fraude. todos son una mafia, claro, ¿no? Obviamente Gorriti, Dijita a Keiko Fujimori, etc. Entonces voy a votar viciado. Y creo que ahí ese mensaje va. Ahora, siempre se dice que no hay capacidad en 12, ¿no es cierto? Pero es cierto que en Renovación Popular hay una particularidad, ¿no? Que es un grupo donde hay elementos muy conservadores, muy ideologizados, muy vinculados a lo religioso, en posiciones muy radicales, extremas, gente evangélica que está ahí, que hace que para cierta gente la palabra de López Aliaga tenga un peso muy particular, fuerte, ¿no? Entonces eso podría ser que digamos, impacte en este sector más afín a esta cosa tan de intemperancia que puede caracterizar a ese sector y a él en particular, ¿no? ¿Y qué te parece la posición del Partido del Buen Gobierno? Porque ha sido muy criticada tanto por los que van a votar por Fujimori como por los que van a votar por Sánchez, como que le estás haciendo el juego al otro si dices que vas a votar en blanco o viciado. Sí, es gracioso, porque yo por lo menos, puede que me equivoque, pero de los comentarios que veo por lo menos de la gente que dice es un tibio y adjetivos que van y vienen, es gente que no votó por el partido del gobierno. Entonces, ¿a qué viene el tema? O sea, es como que si no votas por mi candidato, eres el desastre, ¿no? A ver, yo creo que hay una diferencia, ¿no? Creo que la invocación de Nieto, o mejor, no invocación, porque él no ha invocado, sino lo que ha dicho es que el partido va a votar viciado. Y creo que en el caso de ellos tiene un sentido, porque para mí, he escrito sobre eso, es la novedad. O sea, hace muchísimo tiempo que no había la posibilidad, y subrayo 3 veces posibilidad, de que se constituya un partido de centro. Hoy no hay nada. Hoy lo que es un señor, un líder que captó votación, de gente que está harta de ir en los extremos, ¿no? Que todavía no es un partido y que tiene eso por delante. Entonces, eso que es un proyecto que hace jugándose por candidatos que no están en la línea de lo que él quiere, y sobre todo hipotecando un futuro, porque hay más de un ejemplo. Marisol Perestello, por ejemplo. 5 años pidiendo perdón, ¿no? Bueno, y Verónica Mendoza, que también se diluyó en el proceso apoyando. O sea, el costo es muy alto. O sea, el costo de estarle, además, el costo simbólico y el costo operativo real, porque ¿qué ganas tú apoyando? 2 cosas. ¿Qué ganas tú apoyando si no tienes ninguna capacidad de decisión en esa cúpula? O sea, no es tu socio, no está tomando las decisiones contigo, claro, no ganas así que nada. te vas a ganar todos los costos y prácticamente ningún beneficio. Una. Lo otro es este asunto sobre todo en un partido nuevo, el endose. O sea, yo conozco gente que ha votado por Partido Buen Gobierno en primera vuelta y ahora va a votar por Fujimori. Sí. También conozco gente que va a votar por Sánchez. Claro. Y conozco gente que va a votar viciado. Y la encuesta, por lo menos la del IEP, y creo que también la de Ipsos, me parece que sí, las dos han preguntado, y se ve como más o menos van por tercios. Entonces, lo que diga Nieto ahí, en términos del electorado, va a importar poco. Claro. Y creo que él lo que necesita es asegurar, y quién sabe ha podido argumentar más, qué es lo que piensan hacer ahí en el Senado, en diputados. Ser esta bancada bisagra, ¿no? Y bueno, construir un partido a futuro, que es lo que no hay, ¿no? El único partido democrático, la verdad que no hay, ¿no? Porque el fujimorismo, el día que Keiko Fujimori diga hasta acá llegué, a ver si continúa, ¿no es cierto? Poniéndonos en sus zapatos, a lo mejor su idea es que imaginemos que decido apoyar a Roberto Sánchez. Mi imagen como líder o futuro líder de un partido, futuro de centro, se pierde, se va al tacho. En ambos casos. Claro. ¿No? Ese es su análisis, claro.
Bueno, y lo otro es finalmente, eres un tibio, no te quieres definir. No, pues se está definiendo, le está cayendo de todo, entonces eso no es ser tibio, es aguantar en el corto plazo lo que la gente que nunca te apoyó ni votó por ti te va a seguir criticando. Claro. Ya te decían tibio, te van a seguir diciendo tibio, Y no ganas nada por ahí. ahora, para el debate, mejor dicho, para el debate ya de los candidatos, ¿cuál crees que sería el arma más efectiva, ¿no?, de Keiko Fujimori contra Roberto Sánchez y viceversa, de Roberto Sánchez contra Keiko Fujimori? ¿Qué los golpearía más? Yo creo que lo que construiría más de parte de los dos es reconocer sus errores, las cosas sus errores garrafales, sobre los cuales de verdad reconocen que han tenido problemas, ¿no es cierto? Y claro, y lo cierto es que en algún momento Keiko Fujimori ha hecho cosas parecidas a eso, pero después se ha desdicho, que es lo más grave, digamos, ¿no? Si se acuerdan, este momento en el cual era, como dicen, la Keiko de Harvard, que agarró, prometió, leyó... No, tiene varias versiones, Keiko, ¿no? Progre. Claro. Y después todo lo desdijo. Sí. Entonces, a lo que voy es que lamentablemente ese recurso en ella ya ha sido utilizado y ha sido desdicho, ¿no? En el caso de Sánchez, puede que me equivoque, pero creo que eso no ha pasado, pero tendría pues que reconocer los errores de Castillo. ¿Te das cuenta? O sea, él fue fue parte. Fue parte del gobierno hasta de inicio a final, y entonces tendría que reconocer las cosas que se hicieron mal y tendría que explicar por qué las harían mejor, ¿no? Creo que el tema va por ahí, porque... ¿Antauro versus Fujimori papá va a pesar? Seguramente, pero sobre todo para los antis, ¿no? Que finalmente son formas de expresar la desconfianza, ¿no? Sí, creo que eso... mira, en este mundo, sobre todo la generación que ha crecido más en el entorno mediático de las redes sociales, cada quien tiene su menú, cada quien tiene su mundo y una inmensa desconfianza hacia todo lo que es político y qué sé yo, ¿no? Y si algo valora mucho esa generación, o esas generaciones, porque ya son varias, es la autenticidad. La huelen, la detectan, no hay que hablar, basta mirar, ¿no es cierto? Por eso ahora, justamente yo he presentado hace poquito un libro editado en la Universidad Católica, ¿no?, por Sandro Macasi, sobre debates y redes sociales. Y uno de los trabajos que hay ahí es de un mexicano que hace todo un análisis no solamente de lo que se dice en los debates, sino de todo el comportamiento no verbal y lo que se llama comportamiento paraverbal, el tono, las formas de entonación. Porque la gente muchas veces se lleva más por eso, lo no verbal o paraverbal, que por lo que el contenido programático. Porque lo que están evaluando es liderazgo, credibilidad, autenticidad. Ahí se juega el partido. Incluso si me cae bien, ¿no? Es muy emocional. Así es, ¿no? Entonces, es ahí donde yo creo que se está, o se jugará, digamos, el debate para aquellos que todavía están indecisos, ¿no? Ok. Te agradecemos esperamos tenerte la próxima, después del debate presidencial también. Exacto. Y a ver si comentamos un poco también este libro que nos acabas de reseñar. Sí, como acto de reciente presentación. Muchísimas gracias. Gracias por el esfuerzo en medio del tráfico de haber estado aquí. Muy amable. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches.